porque el propósito de la información que escucharás a continuación es simple pero contundente. Hablo de informar. Porque no hay nada peor que vivir en la ignorancia, y más aún si se trata de ignorar la realidad del país en el que vives y más allá del estado en el que resides. Sin información no hay criterio propio y sin conocimiento no hay verdadero debate. Ahí les va. Nos encontramos a pocos días del 8 de marzo, una fecha que invita a la reflexión sobre los derechos de las mujeres en distintos ámbitos. En este contexto, vale la pena abordar un tema que ha generado amplio debate en México y el mundo, y les estoy hablando de la despenalización del aborto. El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la criminalización del aborto es inconstitucional al analizar la acción de inconstitucionalidad 148-2017, promovida contra el Código Penal del Estado de Coahuila. Y la decisión estableció que sancionar con cárcel a quienes deciden interrumpir su embarazo atenta contra la autonomía reproductiva y la dignidad humana. A partir de este fallo, se generaron efectos importantes en el sistema jurídico del país. Por una parte, se determinó que ninguna mujer o persona con capacidad de gestar puede ser encarcelada por abortar. También se estableció un precedente obligatorio para todas las y los jueces y tribunales, impidiendo que se impongan penas por este motivo. También se invalidaron disposiciones que limitaban el acceso a abortos seguros en Coahuila y se abrió la puerta para que otras entidades reformaran sus leyes. Ahora bien, antes de continuar, vale la pena detenernos en una cuestión clave. ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad y cómo afecta el aborto en México? Ahí les va. Una acción de inconstitucionalidad es un mecanismo contemplado en la Constitución que permite impugnar leyes que vulneran derechos fundamentales. Puede ser promovida por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República o un porcentaje de legisladores. En el caso del aborto, estas acciones han sido utilizadas para cuestionar códigos penales estatales que lo penalizan. No obstante, aunque la Suprema Corte ha determinado que la criminalización es inconstitucional, la despenalización efectiva sigue dependiendo de las reformas que realicen los congresos estatales. Actualmente, el aborto ha sido despenalizado en entidades como Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, entre, muchos otros. Sin embargo, en otros estados aún existen restricciones significativas o no se han realizado modificaciones a las leyes locales. Y hablo de estados como Nuevo León y Tamaulipas, que aún contemplan en su normativa penal la interrupción del embarazo como un delito. Aunque en la práctica, es importante decir esto, las y los jueces no pueden condenar a una persona por esta causa. En 2023, la Suprema Corte también determinó que el aborto no puede ser criminalizado en el Código Penal Federal, pero garantizar su acceso en los sistemas de salud sigue dependiendo de la legislación local y la disponibilidad de servicios médicos. Los quiero invitar a reflexionar sobre distintos ángulos. Ahí les va. Hablar de la despenalización del aborto implica reconocer, en un primer momento, que existen múltiples posturas, cada una con argumentos válidos y preocupaciones legítimas. Desde una perspectiva, quienes se oponen consideran que el derecho a la vida debe ser protegido desde la concepción y que permitir la interrupción del embarazo podría generar un impacto social profundo en la manera en que se concibe la protección de los derechos humanos. Para muchas personas el aborto implica un dilema ético y moral en el que se debe ponderar no solo la autonomía de la persona gestante, pero también la vida en gestación. Y por otro lado, hay quienes argumentan que la despenalización no obliga a nadie a abortar, sino que evita que quienes toman esa decisión enfrenten riesgos legales o de salud. La realidad en México nos muestra que muchas mujeres han recurrido a procedimientos clandestinos en condiciones inseguras o han sido criminalizadas por circunstancias que escapan de su control, como embarazos producto de violencia o situaciones de extrema vulnerabilidad. Pero la verdad es que más allá de la despenalización, la verdad es que ha sido un avance importante, pero por sí sola no resuelve el problema. Que algo deje de ser un delito no significa automáticamente que todas las personas tengan acceso real a ese derecho. Para que la despenalización sea efectiva en la práctica,
es necesario que vaya acompañada de políticas públicas que garanticen su acceso. Durante varias transmisiones les he repetido el concepto de política pública, pero pensando en el comentario de hoy, cuando lo estaba como planeando mentalmente, la verdad es que me di cuenta que es un concepto tan importante que no podemos obviar. Así que ahí les va una política, el concepto, ¿no?, de qué es una política pública. Y básicamente cuando hablo de esto me refiero a un conjunto de acciones y estrategias diseñadas e implementadas por el gobierno para solucionar un problema o garantizar un derecho. En los estados donde el aborto ya ha sido despenalizado, la gran pregunta es, ¿realmente se ha garantizado el acceso o solo se ha eliminado la penalización? Por ejemplo, en algunas entidades, aunque el aborto ya no es un delito, las instituciones de salud pública no cuentan con protocolos claros, personal suficiente o insumos para atender a quienes buscan interrumpir su embarazo. Y esto deja a muchas personas en un vacío legal, donde el aborto es técnicamente permitido, pero en la práctica pues sigue siendo inaccesible. En los estados donde la despenalización ya es un hecho, la falta de políticas públicas efectivas sigue siendo un obstáculo para quienes desean ejercer su derecho de manera segura. Y en otras palabras, despenalizar el aborto sin garantizar su acceso, pues es dejar la puerta abierta, pero sin camino para cruzar. Ahora, hablemos de la otra cara de la moneda. Por otro lado, los estados que han decidido mantener su legislación original, penalizando el aborto, como es el caso de Tamaulipas, deberían enfocar su energía en instalar políticas públicas que permitan a las personas gestantes continuar con sus embarazos de manera segura. Si la postura de estas entidades es que el aborto no debe permitirse, entonces debería ser una prioridad garantizar que quienes deciden continuar con su embarazo pues tengan todo el apoyo necesario para hacerlo en condiciones óptimas. Y esto pues implica crear y fortalecer programas sociales que brinden respaldo en áreas clave como pues acceso a servicios de salud materna de calidad, programas de apoyo económico, garantía de derechos laborales, redes de apoyo psicológico y emocional, incentivos para la educación y el desarrollo profesional y bueno, entre un sinfín más. Estas son las que se me vinieron a la mente. Y si el argumento para no despenalizar el aborto es la protección de la vida desde la concepción, pues entonces creo que es fundamental que esa protección no termine en el nacimiento, porque garantizar el bienestar de la madre y del bebé debe ser un compromiso real, no solo una declaración moral. En resumen, tanto en los estados donde el aborto se ha despenalizado como en aquellos donde sigue penalizado, la clave está en las políticas públicas. Un derecho sin acceso es solo una promesa vacía y una prohibición sin alternativas es simplemente una imposición sin solución. El propósito de este espacio siempre ha sido brindar información desde el derecho y la justicia, permitiendo que cada persona reflexione y construya su propio criterio. Por eso me reservo mi opinión personal al respecto. Más allá de las posturas individuales, lo que está en juego es el bienestar y la autonomía de miles de personas en México. Te dejo con la tarea más difícil. ¿Qué opinas tú de esto? Platicamos el próximo jueves. Así es, María, estaremos pendientes. Gracias por tu comentario. Gracias, Gerardo. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Gracias a la licenciada María Ramos. 3:30.